Bueno, pues bienvenidos nuevamente a este módulo de inicio de este módulo 4, que ya pues casi va en la mitad pues de nuestro diplomado, un poquito más, pues con la expectativa de que podamos tomar en cuenta muchos parámetros importantes en esta en este módulo para continuar hacia lo que nos corresponde en cuanto a lo que es diagnóstico y rehabilitación finalmente. Entonces, en este caso, nuevamente, pues nos volvemos a encontrar. Vamos a trabajar estas 3 semanitas con con el tema principalmente de lo que son específicamente ya neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. Y en este capítulo, pues en este módulo propiamente de lo que respecta a neuropsicología de los trastornos del aprendizaje, nos vamos a dedicar exclusivamente a lo que son pues aquellos elementos que se consideran como son, por ejemplo, la clasificación de estos trastornos desde el punto de vista clínico, obviamente para poder acercarnos mucho más hacia lo que es el diagnóstico como tal, el aporte que se realiza pues desde las neurociencias y de la neuropsicología para comprender estos trastornos. Más adelante un poquito, la próxima semana, pues vamos a estar viendo aquellos contenidos netamente clínicos, ¿no? Del trastorno de aprendizaje que corresponden, por ejemplo, a lo que es la dislexia, la discalculia, la disortografía, algunos trastornos, por ejemplo, también de tipo no especificados que están contenidos en las grandes clasificaciones como son los manuales del DSM-5 en este caso y el 10 u 11 que ya está vigente pues actualmente. Y finalmente pues vamos a cerrar el módulo revisando algunos elementos propios de la semiología clínica neuropsicológica de cada uno de los trastornos, ¿no? Y esto es muy importante porque la semiología finalmente nos va a orientar a lo que es el diagnóstico neuropsicológico. ¿Y por qué es importante considerar este punto? Porque finalmente, pues, la semiología nos da indicadores muy interesantes acerca de los índices, de los signos, de los síntomas propios de cada sujeto que vayamos a evaluar, ¿no? Y en este caso, pues, cada uno de los trastornos contiene una semiología neuropsicológica muy específica que hay que tomar en cuenta al momento de generar una evaluación. Entonces esto nos va a servir también para proyecciones de lo que es el área de rehabilitación. ¿Sí? Entonces en este caso, en esta semana pues de inicio de este módulo vamos a estar viendo en este contenido la definición principalmente de lo que son los diferentes trastornos específicos del aprendizaje que ya se manejan como específicos, ¿no? Porque justamente corresponden a nuestro diplomado, la clasificación de estos trastornos y los aportes propiamente de las neurociencias. Entonces, si van surgiendo preguntas, nuevamente, pues voy a ir anotando y voy a estar atenta a esas cuestiones. Bueno, sé que han estado viendo con la licenciada, perdón, con la magíster Selma Portugal, han estado revisando algunos elementos propios de lo que son los trastornos del neurodesarrollo y también algunos elementos que corresponden, por ejemplo, a las condiciones normales de aprendizaje, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, cómo pues un niño, en este caso, aprende a leer, aprende a escribir, cuáles son las rutas, por ejemplo, que son, digamos, más importantes a considerar cuando un sujeto está aprendiendo estos aprendizajes que son pues complejos, ¿no? A lo largo de su vida. Entonces, en este caso seguramente han podido revisar algunas particularidades de esas rutas que les comento que son rutas específicas para el aprendizaje y que están sustentadas en estructuras netamente corticales, ¿no? Estas estructuras corticales que van a darle el peso, el sustento y los caminos que se van trazando a medida que nosotros vamos aprendiendo pues alguna habilidad tan compleja como por ejemplo pues la lectura, la escritura, las matemáticas y demás, ¿no? Entonces cada una de estas rutas finalmente
en cuanto a los trastornos de aprendizaje específicos del aprendizaje, pues presentan cierto tipo de alteraciones al momento de que nosotros vayamos a considerar que ese sujeto pues está presentando algún tipo de disfunción o de trastorno como tal. En el caso pues de la definición misma de los diferentes trastornos específicos del aprendizaje, vamos a entender que estos trastornos específicos, por ejemplo, del desarrollo pues del aprendizaje escolar, son trastornos en los que principalmente pues desde las primeras etapas de desarrollo se encuentran deterioradas justamente las formas de aprendizaje, las formas normales de aprendizaje. Entonces, se dice pues en el campo propiamente de la neuropsicología que estos niños neurotípicos, es decir, el niño neurotípico, que es aquel niño con desarrollo normal, con desarrollo además normal del aprendizaje como tal, corresponde a un fenotipo como tal. Mientras que los niños que están catalogados dentro de los trastornos específicos del aprendizaje van a salirse pues por fuera de esta norma de lo que es el aprendizaje entre comillas normal. Entonces, se considera pues que el deterioro, por ejemplo, de las habilidades de aprendizaje, de las facultades de aprendizaje de estos niños, no solamente se dan por falta de oportunidades para aprender, ni tampoco pues son consecuencias solamente de traumas o enfermedades cerebrales adquiridas. En este caso hay que considerar que estos niños o estos sujetos pues con los cuales estamos trabajando presentan algún tipo de trastorno específico del aprendizaje que va a surgir por alteraciones específicamente de aquellos procesos cognitivos o cognitivos superiores. Y en este caso debemos considerar dentro de este concepto que estos procesos podrían verse alterados en cuanto a su adquisición y a su consolidación. ¿Sí? Y en gran medida, pues también surgen por causas secundarias algún tipo pues de disfunción biológica, ¿no? Entonces hay digamos una correlación entre estos dos elementos, ¿no? Un deterioro o una alteración de procesos cognitivos o cognitivos acompañado pues de algún tipo de disfunción netamente biológico o biológica. ¿Sí? La etiología como tal de los trastornos específicos del aprendizaje muchas veces pues es desconocida, pero pues se va aceptando en el proceso propiamente de definición de estos trastornos que el predominio pues de los factores biológicos es muy importante. En interacción obviamente con otro tipo de factores tales como por ejemplo las oportunidades para aprender, acompañados también de la calidad de la enseñanza. Entonces estos dos factores son elementos centrales a considerar cuando nosotros debemos, digamos, explicar pues por qué surge el trastorno. Entonces no olvidemos que desde el punto de vista etiológico tenemos que tomar en cuenta que la causa es poco conocida o desconocida en muchos casos, acompañada de factores tanto biológicos como también factores externos, ¿no? Estos factores externos, como bien decíamos, la oportunidad de aprender, que es un factor determinante, y la calidad de la enseñanza. En cuanto a las posibilidades, u oportunidades para aprender, pues nos referimos a aquellas relacionadas, por ejemplo, con factores externos en los cuales el niño pues no ha tenido acceso oportuno a la educación, ¿no? Al aprendizaje como tal. Como son, pues y sucede mucho en muchos casos en nuestro país, donde muchos niños pues no asisten a la escuela principalmente por factores económicos, socioeconómicos y demás, ¿no? Entonces habrá que considerar que esto puede significar pues un factor preponderante para considerar que ese niño, además acompañado de cierta base pues biológica, podría desarrollar propiamente un trastorno de aprendizaje mucho más evidente. Obviamente, como el resto de los trastornos del desarrollo, ¿sí? Se considera en este caso pues son mucho más frecuentes los trastornos específicos del aprendizaje en los varones que en las mujeres. Esto
especialmente en cuanto a las consideraciones epidemiológicas que corresponden a este tipo de trastornos, ¿no? Entonces hay que considerar la estadística a nivel mundial para poder entender pues la preponderancia de estos trastornos en el sexo masculino, ¿sí? La forma pues de presentación, ¿sí? La forma de presentación justamente de los trastornos específicos del aprendizaje se puede modificar con la edad. Y en este caso, por ejemplo, podríamos decir que es habitual que un trastorno del habla que se puede manifestar a muy temprana edad, por ejemplo, en edades preescolares, vaya perdiendo intensidad y se vaya a prolongar en el tiempo en forma de un retraso de la lectura, ¿no? Entonces, si en edad temprana, por ejemplo, podemos encontrar alguna dificultad en el lenguaje, en el habla, en la adquisición de estos elementos, probablemente con la edad se vaya modificando y mude pues a un retraso de la lectura. Y posteriormente, por ejemplo, pues en la adolescencia se pueda aminorar esta sintomatología y dar lugar más bien en la edad adulta a un trastorno de la ortografía. Esto por cuestiones madurativas, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, pues la maduración neuronal, la maduración cerebral, que van atravesando pues los diferentes hitos o etapas del desarrollo como tal, del desarrollo neurológico, los hitos madurativos del cerebro como tal, y que se van superando a medida que uno va ganando edad, ¿sí? Los trastornos propiamente, pues, de alguna manera se manifiestan durante los primeros años de escolaridad y esto es necesario considerarlo para el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando hacemos un diagnóstico, por ejemplo, en adolescentes ya casi cursando los últimos años yo qué sé, de escolaridad, tendríamos que pensar que el trastorno como tal, para diagnosticar como un trastorno específico el aprendizaje, tiene que haber estado presente desde etapas iniciales, ¿no? No así, por ejemplo, un trastorno que surja a partir, yo qué sé, de dificultades para el aprendizaje de las matemáticas, yo qué sé, a los 17, 18 años de edad, que se da súbitamente, ¿no? De repente pues inicia el niño con alguna dificultad o el joven, el adolescente ya para consolidar los aprendizajes de las matemáticas a esa edad, pues tenemos que tener el antecedente previo y digamos asegurarnos de que esas dificultades también se hayan presentado en etapas más tempranas, ¿no? Caso contrario, pues tendríamos que pensar en algún otro tipo de dificultad que esté atravesando el joven, ¿no? De repente, pues, dificultades de orden emocional, de orden familiar, tal vez, ¿no? Entonces, necesitamos pensar en otro tipo de factores que puedan estar perjudicando su aprendizaje. En el caso, pues, de la lectura, la escritura, la aritmética como tal, obviamente estos elementos, digamos, estos aprendizajes, pues resultan ser estrategias complejas de aprender, incluso pues para la mayoría de los niños en situaciones o en condiciones normales que aprenden a leer, a escribir y a calcular, ¿sí? En este caso, sin ninguna dificultad, por ejemplo, pues el aprender a sumar, a restar, a multiplicar, dividir, que se hace, digamos, de forma normal y de forma corriente, pues, en la etapa escolar, ¿no? Entonces, en este caso, sí debemos considerar que estos aprendizajes implican un grado importante de dificultad, ¿no? Para todos, yo creo que pues hemos atravesado por muchas dificultades para poder consolidar estos aprendizajes, aunque a veces pues no lo recordemos. Seguramente en nuestra etapa escolar hemos tenido alguna dificultad para consolidar propiamente y nos ha llevado pues un tiempo importante el poder aprender elementos tan complejos, ¿no? Y en este caso, contando pues con un grado de maduración determinada y con un ambiente pedagógico favorable, los niños son capaces de acceder sin mucha dificultad, sin grandes problemas, a lo que es el dominio de la lectoescritura y del cálculo. Entonces, hay que tomar en cuenta que sí tiene cierto grado de complejidad. Obviamente la lectura, como la escritura o la aritmética, pues podría llegar a convertirse para cualquier niño
como tal en un intrincado laberinto pues de posibilidades para acceder a ese aprendizaje, ¿no? Pero por pues lo demás son normales en otros aspectos del desarrollo evolutivo en este caso, ¿no? Y que presentan pues problemas específicos netamente solamente para la lectura, la escritura o el cálculo. Entonces, bueno, pues nuestro sistema educativo está inundado obviamente de estos requerimientos, ¿no? Necesitamos cumplir con los requerimientos de aprendizaje que nos dicta pues justamente digamos el plan curricular pues de las escuelas o de los colegios como tal. Entonces en este caso sí son aprendizajes complejos, hay que considerar que requieren un tiempo considerable, pero debemos ahí empezar a hacer una diferencia con aquellos niños que realmente les cuesta acceder a esa consolidación de ese aprendizaje, ¿no? Entonces, que además les trae dificultades en otras áreas. Entonces, es importante siempre analizar cualquier otro tipo de factor que pueda estar perjudicando el buen aprendizaje de estos elementos que son pues complejos para todos. ¿Sí? La denominación obviamente más amplia pues de los problemas escolares, ¿sí? Ahí ponemos entre comillas problemas escolares porque esta denominación pues tiene, como dice ahí, pues tantos registros como la vida de cada persona. Es decir, podemos hallar una infinidad de problemas escolares referidos propiamente pues desde la escuela, ¿no? Entonces, en este caso, estos van a incluir, por ejemplo, la consideración de las capacidades personales y de adaptación a los aprendizajes de cada alumno como tal, es decir, cómo cada niño pues tiene cierto grado de facilidad o de dificultad, por ejemplo, para el acceso y adaptación a los aprendizajes tan complejos. También considerar pues que, por ejemplo, los rasgos concretos y únicos de personalidad de cada niño, unos pues se adaptan mucho más rápido, son más flexibles, por ejemplo, con los sistemas de aprendizaje complejo, otros son un poco más lentos, de repente algunos son mucho más extrovertidos, otros más introvertidos, entonces les cuesta un poco más acceder a ciertos aprendizajes como tal. Obviamente también debemos considerar otro tipo de factores como por ejemplo pues las características netamente fisiológicas y psicológicas específicas pues del desarrollo de cada etapa de la vida en referencia a lo que es el mundo escolar, ¿no? Y en este caso pues cada una de estas características, tanto fisiológicas como psicológicas, también va a tener su peso para lo que es la buena adquisición de un aprendizaje. Y también pues para aquellas características que se presentan en niños con trastornos específicos como tal. Es decir que pues comúnmente o corrientemente pues todos los niños, todos hemos atravesado también más o menos por un sistema de aprendizaje en el cual hemos invertido más o menos un tercio más o menos de cada día durante muchos años. Alrededor pues de unos 12 a 13 años de escolaridad los hemos pasado cada día aplicando pues un tercio de nuestro tiempo, un tercio de nuestro día para tratar de aprender ciertas cosas, ¿no? Entonces eso implica también estar pues digamos en un sistema que pues requiere que tú puedas digamos cumplir con las expectativas de ese sistema, ¿no? Es decir, tener un aprendizaje óptimo de las matemáticas, yo que sé, para más o menos entre lo que es las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, más o menos entre los 6 hasta los 8 o 9 años de edad. Entonces, más es un requerimiento pues que te lo da justamente el sistema escolar. Entonces, es complejo para muchos niños pues atravesar esta etapa como tal. En este caso, en cuanto a la prevalencia de los trastornos del aprendizaje, vamos a considerar algunos elementos que se trabajan obviamente desde el punto de vista clínico y que surgen a partir de estudios que se han realizado pues en algunos de los o en algunas de las instituciones pues más representativas de lo que implica por ejemplo la clasificación de trastornos como tal, ¿no? Entonces en este caso
algunas asociaciones, instituciones, sistemas de salud a nivel mundial que han trabajado en lo que es la investigación, digamos, estadística para considerar la prevalencia de cierto tipo de trastornos, ¿no? Y entre ellos, pues, está obviamente la Asociación de Psiquiatría, la Asociación Americana de Psiquiatría, que es la APA, y bajo la cual pues nos regimos, por ejemplo, los psicólogos. Y en este caso también desde la APA se plantean algunos manuales específicos para trabajar en lo que es la clasificación y la estadística propia de estos trastornos. En este caso, la APA, el año 2002, pues considera que la prevalencia, por ejemplo, de los trastornos del aprendizaje se va a situar entre más o menos un 2 y 10%, del 2 al 10%, en función de lo que es la naturaleza de la evaluación y de las definiciones más aplicadas. Entonces, hay una presentación de los trastornos específicos del aprendizaje más o menos oscilante pues en ese rango, entre un 2 y 10% para la etapa escolar. Y de manera más específica, pues los trastornos del aprendizaje, de la lectura, por ejemplo, vendrían a ser los más recurrentes y se presentan en un 4% en niños en edad escolar. Mientras que los trastornos de cálculo, por ejemplo, los trastornos del aprendizaje del cálculo, se sitúan más o menos en un 1% de la presentación de casos para discalculia, por ejemplo. Entonces, ahí hay que considerar un poco estas presentaciones y ver si coinciden, por ejemplo, en cuanto a diagnósticos que nosotros vayamos a emitir. Entonces, la prevalencia, pues, reportada, por ejemplo, de los trastornos de la lectura como tal, es mucho más prevalente que, obviamente, los trastornos específicos del aprendizaje del cálculo. No obstante, pues, se va aceptando, considerando que los porcentajes podrían variar de acuerdo con los criterios empleados para su diagnóstico. Y, obviamente, estos criterios están determinados por algunas categorías que van a partir propiamente de los manuales diagnósticos. En este caso es común, ¿sí? Es común encontrar la comorbilidad entre trastornos, por ejemplo, de la lectura, de la escritura y del cálculo. Y esto también nos sube un poco el promedio. De repente, pues hay pocas probabilidades de que encontremos una discalculia pura cuando realizamos un diagnóstico como tal. Probablemente la discalculia se pueda acompañar y ser comórbido con otros trastornos tales como el aprendizaje de la escritura, ¿no? Entonces ahí hay comorbilidades que nos pueden subir un poquito el promedio de prevalencia de presentación de los trastornos del aprendizaje. En el DSM-4-TR, que es una versión anterior, poquito anterior a la del DSM-5, que actualmente pues estamos manejando, se incluye dentro de la categoría de trastornos del aprendizaje de la lectura, el cálculo, la expresión escrita y el no especificado. Entonces, en este caso, estos se caracterizan principalmente por un rendimiento académico denominado así, ¿sí? Sustancialmente inferior al esperado para edad, escolarización y nivel de inteligencia. Entonces, el DSM-4-TR ya dicta principalmente que la clasificación debe estar orientada a esta especificidad, ¿sí? Es decir, que el niño debe presentar este rendimiento académico sustancialmente inferior al esperado para esos criterios. Entonces, en ese caso ya este manual pues define específicamente a los trastornos específicos del aprendizaje. En este caso, como bien decíamos, de la lectura, del cálculo, de la expresión escrita y de los considerados como no especificados. En este caso, pues el DSM-4-TR va a aportar con una definición de lo que es una discrepancia, ¿sí? Que existe respecto a dos desviaciones típicas entre lo que es el rendimiento académico y el coeficiente intelectual.
En este caso, obviamente, debemos considerar cuán, digamos, cuán compatible es esta situación, específicamente también en nuestro medio, ¿no? De repente, pues estos manuales vienen desde otra realidad, ¿no? Vienen desde la realidad propiamente americana. Y en nuestro caso, pues en Bolivia, por ejemplo, el rendimiento académico, digamos que vaya por debajo de las 2 desviaciones estándar esperadas para lo que es el coeficiente intelectual, tendríamos que considerar algunas particularidades propias de cada, digamos, de cada población, de cada cultura, pues. Entonces, en este caso, debemos tener mucho cuidado en este punto que plantea el DSM-4 y que también lo retoma el DSM-5, ¿no? Y pues aunque en algunas circunstancias específicas se va a aceptar que la desviación como tal oscile entre 1 y 2 desviaciones típicas. Y esto es mucho más peligroso, ¿no? Cuando la discrepancia solamente es tan pequeña como una desviación estándar por debajo de lo que es el rendimiento para coeficiente intelectual, entonces ya el DSM-4 o el DSM-5 directamente están catalogando al niño con un trastorno específico. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado porque tenemos que ser muy finos al poder nosotros evaluar y poder decir, bueno, evidentemente existe una desviación típica por debajo de la norma o 2 desviaciones típicas por debajo de la norma, pero además acompañado de lo que es toda la evaluación neuropsicológica, podemos corroborar que obviamente el niño presenta trastorno del aprendizaje. Sí, entonces en este caso hay que tener mucho cuidado con lo que el manual obviamente va diciendo. Se acepta en este caso, sí, que por ejemplo esta desviación única o las 2 desviaciones típicas por debajo del coeficiente intelectual, además se debe considerar si el niño presenta, por ejemplo, un déficit sensorial. Obviamente las dificultades de aprendizaje deben exceder a las asociadas al déficit en cuestión de manera habitual. Y esto implica, obviamente, poder hacer digamos, un diagnóstico diferencial de entrada, ¿no? Y en este caso, obviamente, si nuestro niño pues tiene algún déficit de orden sensorial, ya sea, por ejemplo, pues un déficit visual o de repente un déficit auditivo que puede estar perjudicando su rendimiento, entonces, obviamente, las desviaciones pues también se van a ver, digamos, alteradas. En este caso, también consideramos que los trastornos del aprendizaje se manifiestan a veces de forma muy particular y esto pues obviamente debido a su naturaleza. En este caso, debido a su presentación durante la etapa escolar, en la cual pues se espera que los niños aprendan habilidades básicas de lectura, de escritura y de aritmética. Entonces, obviamente, el diagnóstico también se acerca y se asoma justamente a considerar, como bien les decía en anteriores diapositivas, que este trastorno debe presentarse específicamente en esta etapa. En el caso también previo a lo que es la edad de escolarización formal, se puede hacer ciertas predicciones, se pueden acercar ciertas predicciones a lo que es el futuro desempeño académico de un niño, ¿no? Y esto obviamente hay que considerarlo hasta más o menos que dicha etapa se ponga en manifiesto lo que es la deficiencia en uno o más de estos aprendizajes básicos. Entonces, en este caso, sí se pueden hacer predicciones, digamos, básicas, pero también tomando muy en cuenta criterios de lo que es el neurodesarrollo, los hitos propiamente de maduración cerebral y considerando que previamente, por ejemplo, a la etapa de escolarización, el niño haya presentado dificultades muy evidentes de lo que es el aprendizaje, por ejemplo, o la consolidación de sistemas como son pues el habla, el lenguaje, la motricidad fina y gruesa, que nos pueden dar algunos parámetros importantes a considerar para predecir cierto tipo de conductas, digamos, referidas a trastornos del aprendizaje. No sé si hay alguna pregunta. Continuamos ya directamente con clasificación. Bueno, entonces mientras
si tal vez alguien tiene una pregunta, sigo con los criterios de clasificación de los trastornos específicos del aprendizaje. En este caso, para considerar ello, pues vamos a trabajar obviamente en este módulo lo que son aquellos trastornos específicos de la lectura, de la escritura, de las matemáticas y otro tipo de trastornos como son, por ejemplo, los trastornos no especificados. ¿Sí? Entonces, uno de los trastornos no especificados que está contenido en muchas de las clasificaciones se llama el trastorno del aprendizaje no verbal, ¿sí? Y de eso vamos a hablar también un poquito más adelante respecto a lo que es, por ejemplo, la teoría de la mente y casos que tienen que ver también con los casos de trastornos del espectro autista. En el caso de Natalie, de cuál refiere mejor la clasificación, si el DSM-5 o el CIE-10, vamos a ir revisando estos criterios, pero obviamente cada uno vierte ciertos criterios para considerar lo que es el diagnóstico como tal, pero como bien les decía, tenemos que tener mucho cuidado con los criterios de clasificación de estos dos manuales. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, como bien les decía, ambos vienen procedentes pues de otras realidades, por ejemplo, culturales. Y en segundo lugar, el DSM-5, por ejemplo, viene referido desde lo que es la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues, obviamente, lo que es, por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Neuropsicología o la Asociación Mundial de Neuropsicología, aún no cuenta con manuales propiamente diagnósticos, pero entonces, ¿cuál sería mejor para nosotros los neuropsicólogos o dónde pues nos apoyamos nosotros? Obviamente debemos tomar en cuenta ambos criterios, podríamos considerar ambos criterios, en el caso específicamente también de cuando trabajamos directamente con médicos. Y en este caso cuando nos piden una referencia, por ejemplo, acerca de qué o cuál es la síntoma, la semiología propiamente, ¿no? Del trastorno que estamos evaluando, o de repente el médico pediatra o el neuropediatra nos pide alguna referencia respecto a lo que es nuestra hipótesis diagnóstica como tal, pues debemos apoyarnos en lo que es la numeración o más bien el criterio de codificación para ese tipo de trastorno. ¿Para qué? En este caso, pues para comunicarnos entre profesionales, tanto psicólogos, neuropsicólogos y médicos, ¿no? Entonces, más o menos como para hablar un mismo lenguaje, pues emitiremos un criterio netamente de codificación de ese trastorno y obviamente acompañado de los síntomas que acompañan a esa clasificación, pero ya en el campo de acción propiamente del neuropsicólogo sí hay que tener mucho cuidado con esta clasificación porque lo que más nos sirve a nosotros obviamente son nuestras valoraciones y la valoración te va a decir si es que los puntos que encontraste, por ejemplo, a favor o en contra dentro de tu valoración son correspondientes o se corresponden justamente con los criterios de clasificación de los manuales, ¿no? Pero bueno, ambos se manejan desde el punto de vista de comunicación interdisciplinar, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que hacer ese tipo de consideraciones. Pero pues obviamente no hay uno mejor. ¿Cuál se maneja más? Nosotros manejamos muchísimo más, obviamente, los criterios del DSM. Entonces, para el caso de clasificación, les decía que vamos a tratar de revisar aquellos pertinentes a los que son los trastornos, obviamente, específicos del aprendizaje. Y en este caso, pues trabajamos con la clasificación de trastornos de la lectura, de la escritura, de las matemáticas y otros trastornos, como bien les decía, el trastorno del aprendizaje no verbal. En cuanto a la clasificación, entonces, tenemos referidas que en este caso, pues las dificultades de aprendizaje considerados o consideradas, pues, un grupo de problemas que van a impedir un aprendizaje óptimo. Y en este caso, esto quiere decir, pues, un aprendizaje eficaz. Este aprendizaje como tal, estas dificultades de aprendizaje, están referidas a que el niño pueda adquirir estos aprendizajes en el tiempo establecido y además sin el concurso pues de esfuerzos, por ejemplo,
humanos y materiales extraordinarios, ¿no? Entonces, en este caso, estas dificultades surgen a partir de este criterio. Obviamente se presentan diferencias sustanciales en lo que compete a la explicación causal en los procesos mismos y qué variables, por ejemplo, psicológicas se pudieran ver afectadas y que signifiquen mayores consecuencias pues para los alumnos, para las familias o para la escuela. Entonces hay que considerar que estas dificultades surgen a partir de estas consideraciones. Las personas con dificultades de aprendizaje obtienen regularmente en los test de inteligencia un puntaje adecuado, ¿sí? Un puntaje, salvo algunas excepciones, donde las puntuaciones se sitúan en el promedio y o en el límite inferior, ¿no? Entonces, algunas excepciones podrían salir fuera de esta norma de criterios para la clasificación, pero en el grueso, por ejemplo, de los niños con trastornos, con diagnóstico del trastorno específico del aprendizaje, se sabe pues que el test de inteligencia puntúa normal o superior. Este es un requisito interesante a considerar cuando nos estamos acercando pues al diagnóstico como tal. Estos alumnos por lo general pues rinden por debajo de su capacidad esperada, ¿no? Sí, obviamente si en una evaluación de coeficiente intelectual el niño pues rinde normal o superior, tendríamos que no esperar, ¿no? Que este niño pues rinda por debajo de esa situación, es decir, que tenga un aprendizaje académico pues contrario a lo que hemos visto en su evaluación de coeficiente intelectual. Y uno de los criterios para acercarnos propiamente al diagnóstico, pues como bien habíamos comentado creo en el primer módulo, es aplicar una prueba de inteligencia previa a lo que es la prueba neuropsicológica para detección, por ejemplo, de trastornos del aprendizaje. Entonces, en este caso, digamos, la prueba estándar de lo que es la evaluación neuropsicológica viene a ser en primera instancia una aplicación de prueba de inteligencia. ¿Para qué? Pues para ir justamente acercándonos a estos criterios de clasificación y criterios diagnósticos. Las dificultades de aprendizaje como tal se dan en un grupo pues muy numeroso de alumnos, ¿sí? Y la causa pues que los va a originar no siempre suele ser detectable. A veces, por ejemplo, pues la causa no es única y tampoco es orgánica, entonces podría ser en muchos casos pues una causa de origen múltiple y a veces hasta considerada como de origen medioambiental. Y en este caso son y corresponden a factores externos. Obviamente las consecuencias, por tanto, pues se van a solapar y esto dificulta de gran manera lo que es la detección, el diagnóstico y la intervención desde el punto de vista psicopedagógico y mucho más pues desde el punto de vista neuropsicológico. Y en este caso pues esta clasificación dado o más bien dada su multiplicidad en lo que es en lo que son por ejemplo los criterios que originan estos trastornos como tal, pueden agrupar a estas dificultades en torno a 5 grupos bien diferenciados, ¿sí? Y en este caso, pues trabajamos con estos 5 grupos. Por un lado tenemos aquellos sujetos, ¿sí? O niños que presentan netamente problemas escolares. Otro grupo que se clasifica dentro de esta categoría de dificultades del aprendizaje son aquellos niños que presentan bajo rendimiento en alguno de los aprendizajes como tal. Otras de las dificultades de aprendizaje, digamos, se encierran dentro de sí a las dificultades específicas del aprendizaje. Y en este caso, las dificultades específicas son las que consideramos pues como la discalculia, la dislexia, la disortografía y demás, ¿no? Ahí están contenidas. Otro grupo de dificultades de aprendizaje específicamente son aquellos niños que están, digamos, bajo el paraguas pues del TDAH. Y finalmente, dentro de dificultades del aprendizaje podríamos encontrar otro grupo muy grande que compete a lo que son los niños con discapacidad intelectual
límite, o los niños que están ahí, ¿no? En el límite mismo de funcionamiento en cuanto a lo que es coeficiente intelectual. Entonces vamos a ir revisando cada uno de estos elementos, de estos criterios de clasificación de los grandes grupos que están encerrados bajo el criterio de dificultades de aprendizaje. Ya cuando hablamos de dificultades específicas, ahí sí estamos hablando acerca de estos trastornos específicos. Mientras tanto, pues lo demás, es decir, por su gran multiplicidad, pues están encerrados en estos otros grupos como tal. Bueno, el primer grupo pues es el referido justamente al grupo de problemas escolares. Y en este caso el grupo de problemas escolares como tal, pues es considerado, por ejemplo, pues el grupo menos grave. Y aunque probablemente pues sea el grupo más numeroso de lo que son las dificultades en el aprendizaje. Este grupo de problemas escolares tienen las características específicas de criterios como los que vemos ahí. En este caso, por ejemplo, estos problemas no suelen ser graves, es decir, no van a afectar de gran manera la vida escolar del alumno. No manifiestan variables personales propiamente del alumno, las cuales podrían ser consideradas como, digamos, muy preponderantes para lo que es la manifestación propiamente del problema escolar. No suelen prolongarse con el tiempo, es decir, que estos problemas escolares suelen ser superables, más bien con una guía adecuada como tal, remiten lo que es en el curso regular del proceso educativo, es decir, mientras pues al niño se le va dando soporte, se le va dando apoyo y demás, pues el problema como tal, el proceso de aprendizaje como tal, se va a ver superado. Y obviamente no es necesaria una intervención pues especializada, sino simplemente realizar pues un seguimiento continuo para superar este tipo de problemas escolares. Algunos ejemplos de esta clasificación está justamente referida a aquellos alumnos con un rendimiento académico que se encuentra por debajo o medio bajo en cuanto a una materia determinada. Por ejemplo, aquellos alumnos o niños que estudian muy poco y tienen malos hábitos de estudio, ¿no? Que con una, con una buena estimulación, con una buena motivación para el estudio o con el apoyo constante respecto a la supervisión sobre sus hábitos de estudio, puedan superar pues el problema escolar. También al niño, los niños propiamente que se expresan mal por escrito, y esto implica pues la baja capacidad pues de redacción que tienen algunos niños, ¿no? Entonces obviamente este es un problema que no significa mayor conflicto, pero que con el tiempo y con una buena supervisión pues también puede superarla el niño. Otros niños que también presentan problemas de tipo escolar son aquellos niños que tienen mala comprensión lectora. Y esto pues definitivamente son problemas propiamente que no van a manifestar mayor repercusión, por ejemplo, en lo que es el aprendizaje como tal, si obviamente vamos haciendo un seguimiento continuo sobre esos niños, ¿no? Entonces, la mala comprensión lectora, por ejemplo, puede tener que ver con muchos otros elementos, ¿no? Como por ejemplo que el niño pues no preste la debida atención y que necesite estar concentrado sobre ciertas tareas propias de lo que es la comprensión lectora, lo que es la interpretación, por ejemplo, de un texto y demás, ¿no? Entonces se va trabajando, obviamente se va generando con la práctica y con la supervisión continua. Suele hacer referencia a este criterio de problemas escolares a lo que es la falta de alguna estrategia de aprendizaje, ¿no? Entonces se dice que estos niños pues son faltos de estrategias, de habilidades metacognitivas, de motivación o de falta de adaptación escolar. Por ejemplo, niños que cambian recurrentemente pues de escuela, ¿no? Entonces, que están acostumbrados, por ejemplo, a cierto tipo de
enseñanza y que por circunstancias o situaciones propiamente no sé, de mudanza o de cambiar de ciudad o de cambiar de país y demás, pues van mudando un poco en cuanto a lo que es el sistema escolar. Entonces, estos problemas son superables, son los menos graves y obviamente no van a manifestar repercusiones para lo que es el aprendizaje. Estos alumnos suelen presentar, en caso, pues, un desarrollo intelectual, ¿sí?, y académico normal. No presentan déficits en procesos psicológicos básicos, no tienen un coeficiente intelectual bajo y no tienen alguna otra deficiencia o discapacidad, pero pues rinden por debajo de su capacidad. Entonces habrá que considerar qué es lo que está pasando con ese niño y obviamente evaluar todos esos factores que podrían estar disminuyendo un poco el rendimiento de su capacidad escolar. Las causas de los problemas escolares suelen deberse muchas veces a la mezcla pues de factores externos a lo que es el alumno, como son pues aquellos factores de índole familiar o social y en ocasiones también escolar. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, como bien decíamos, la mala adaptación o la poca adaptación, por ejemplo, al nuevo sistema escolar como tal, ¿no? Niños que ingresan cada año, por ejemplo, a un sistema escolar diferente, o cada 2 años a un sistema escolar diferente, pues les cuesta nuevamente tal vez hacer amistades, ¿no? Sentirse cómodos en el curso y demás. Obviamente las pautas, entonces, educativas, familiares inadecuadas, por ejemplo, pueden estar repercutiendo en lo que es la baja capacidad o la baja, digamos, el bajo rendimiento propiamente escolar y hacen referencia a lo que es una excesiva, por ejemplo, permisividad o insuficiente interés por el desarrollo escolar del niño. Y en este caso, pues cuando hablamos de excesiva permisividad, es, por ejemplo, aquellos padres pues que están acostumbrados a tal vez hacerle la tarea a su niño, ¿no? Entonces, de repente son padres muy mimosos y que pretenden tal vez ayudar a su niño en lo que es el proceso de aprendizaje como tal, de consolidación de aprendizajes, pero que por la situación misma de hacerle la tarea pues al niño, no están ayudando a que el niño pueda adaptarse digamos, eficientemente pues a lo que es la tarea, a lo que es el cumplimiento de obligaciones y demás. O en el caso contrario, pues aquellos padres que de repente por el tiempo que no disponen en cuanto a que son padres, por ejemplo, que trabajan, que son padres que están ocupados en otras actividades o que de repente tienen muchos niños en casa, pues no dedican suficiente interés a lo que es el desarrollo escolar. Y también hay que considerar algunos factores propios que vienen desde los métodos y prácticas de enseñanza escolar inapropiados. Y en este caso, estos elementos sí obviamente debemos considerarlos en cuanto a lo que es el proceso mismo de evaluación, porque bien decíamos, por ejemplo, que en el proceso de evaluación es importante, obviamente, empezar a levantar datos de todo el entorno escolar del niño, tanto lo que es la propia situación del niño en la escuela, lo que es el entorno educativo que implica pues la calidad de la enseñanza que se le está otorgando al niño, el tema de aprendizaje propiamente del niño, el sistema familiar y social de ese niño, ¿no? Entonces todos esos elementos pueden contribuir de gran manera a lo que es, por ejemplo, pues la presentación de un trastorno del aprendizaje. En este caso, los métodos y prácticas de enseñanza escolar inapropiados, pues se evalúan tanto si son, por ejemplo, insuficientes conocimientos acerca de lo que es el alumno como tal y sus circunstancias, ¿no? O de repente, pues, insuficientes recursos humanos para poder trabajar directamente con niños que necesitan cierto tipo de apoyos. También insuficientes recursos de orden metodológico o materiales para afrontar los problemas escolares, asimismo como la inadecuación de las expectativas y actitudes del profesor, ¿no? Entonces estos elementos suelen ser, como bien decíamos, superables si existe una buena adaptación, por ejemplo, del entorno educativo como tal hacia el niño, este niño puede mejorar en cuanto al problema de aprendizaje como tal.
Este es otro de los subtipos o de los grupos propios de las dificultades del aprendizaje, y es el grupo del bajo rendimiento. Este grupo justamente presenta dificultades de aprendizaje que están provocadas propiamente por bajo rendimiento escolar, y son problemas pues un poquín más complejos que los problemas escolares, y que implican problemas de moderada gravedad y afectación personal. En este caso también, aunque son recuperables, obviamente si se va a hacer el seguimiento necesario, las atenciones educativas necesarias, tanto escolares como familiares, ¿no? Entonces, en este caso, este bajo rendimiento también puede subsanarse, digamos, entre comillas. Se refiere este grupo como tal de alteraciones a aquellas alteraciones propiamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y estos pues caracterizados porque justamente los alumnos rinden significativamente por debajo de sus capacidades y se manifiestan con dificultades en el aprendizaje y también pues inadaptación escolar. En este caso, las dificultades de bajo rendimiento podrían darse a lo largo de toda la vida escolar, a diferencia del anterior grupo donde pues esto suele suceder digamos en una etapa o en cierta etapa de la vida. Si bien pues este grupo mayoritariamente suele presentarse en los últimos cursos de la educación pública y durante la adolescencia, ¿no? Entonces tiene que ver con algunos criterios también propios de esa edad. Algunos ejemplos de este tipo de dificultades de bajo rendimiento lo van a constituir estos alumnos que suelen ir mal en todas las áreas, ¿no? Entonces el bajo rendimiento se ve en casi todas las áreas como tal. Y esto pues representan importantes, por ejemplo, lagunas en lo que es el aprendizaje, e incluso en áreas muy básicas como la lectura, la comprensión lectora y la escritura, ¿no? Entonces suelen estos niños, estos adolescentes, tener un bajo rendimiento en casi toda la malla curricular, ¿no? de la escuela como tal. Los trastornos escolares que están provocados por bajo rendimiento, ¿sí?, se van a manifestar principalmente como dificultades, por ejemplo, en el aprendizaje de lo que es como tal una dificultad en el aprendizaje que no tiene además un carácter específico, ¿no? Tiene un carácter inespecífico. Estas dificultades pues son casi pues en todas las áreas, ¿no? Entonces obviamente son inespecíficas. También se presentan o se manifiestan como acompañados de lo que son pues una inadaptación escolar, y que con frecuencia pues van a derivar en conductas de indisciplina y problemas de comportamiento. Algunos alumnos obviamente que presentan este déficit de uso, ¿sí?, no por discapacidad intelectual, y en procesos y procedimientos psicolingüísticos básicos para el aprendizaje, además para la comprensión y la expresión del lenguaje oral y escrito, ¿no? Entonces hay una, digamos, dificultad manifiesta muy evidente en lo que es el trastorno del aprendizaje y consolidación del lenguaje como tal, ¿no? Hay una falta de motivación de logro en estos niños que se hace evidente en los niños con bajo rendimiento. Hay un déficit además de procedimientos y de metaconocimientos que están implicados en el aprendizaje, como son pues estos elementos de la consolidación de estrategias de aprendizaje adecuadas, como son la selección, la organización, la elaboración, el recuerdo y la transferencia de la información, y además procedimientos de lo que es la autorregulación del aprendizaje, y esto ocurre pues de forma interna, tales como son aquellos elementos que corresponden al funcionamiento ejecutivo de un niño y que están implicados en lo que es la planificación, el control de los procesos y las variables personales. Entonces todos estos elementos se ven, digamos, manifestados con un déficit importante. Existen también deficiencias de adaptación, obviamente, al entorno escolar, y se dan grandes manifestaciones de lagunas en el aprendizaje en casi todas las áreas, como decíamos.
Algunas de las causas fundamentales de lo que es el bajo rendimiento escolar están relacionadas con pues pautas educativas familiares inadecuadas, nuevamente, insuficiente estimulación de orden psicolingüístico, desinterés, por ejemplo, de los padres por el desarrollo escolar, malas influencias sociales y deficiencias también instruccionales que parten desde el entorno educativo como tal. Entonces, todos estos elementos contribuyen, digamos, entre comillas, de mala manera a lo que es el rendimiento pues general del niño en la escuela. Entonces, no olvidemos que este bajo rendimiento suele asociarse pues también con la edad propiamente de los últimos cursos de lo que es la etapa escolar y también con los niños que están ya ingresando pues a la adolescencia más formal. Acá nos encontramos con el tercer grupo, que son el grupo de las dificultades específicas del aprendizaje. Y este pues es el grupo que obviamente estamos nosotros refiriendo en lo que es el contenido del diplomado. Y en este caso, este grupo de las dificultades específicas del aprendizaje responde a un grupo de trastornos que se van a manifestar como dificultades significativas, aquí sí, significativas, en lo que es la adquisición de la lectura, de la escritura y de las matemáticas. En este caso, en el caso de la lectura, pues dificultades, por ejemplo, en el reconocimiento y en la comprensión lectora. En el caso de la escritura, dificultades en lo que es la grafía y la composición de la escritura como tal. Y en el caso de las matemáticas, dificultades para el cálculo y la solución de problemas. Entonces, todos estos elementos conllevan una dificultad mayor, una dificultad mucho más significativa para lo que son estos procesos. Obviamente, estas dificultades pueden darse a lo largo de lo que es la vida y obviamente, si bien mayoritariamente se van a presentar antes de la adolescencia. ¿Por qué antes de la adolescencia? Pues porque es el periodo justamente considerado en cuanto a edad madurativa, edad cronológica, de lo que implica el aprendizaje de estos elementos. Estos trastornos también suelen ser intrínsecos a lo que es el alumno, que presenta por lo general, en este caso, pues un coeficiente intelectual medio y también medio alto, y que estos trastornos intrínsecos pues están, digamos, referidos a una alteración o disfunción de orden neurológico que está provocando retrasos en los procesos de orden psicológico. En este caso, procesos psicológicos superiores que tienen que ver con los procesos perceptivos, psicolingüísticos, la memoria de trabajo, las estrategias de aprendizaje y la metacognición. Y que todos estos elementos obviamente están directamente implicados en el aprendizaje. Entonces, cuando hay un fallo, obviamente, un déficit o una alteración en estos componentes, en estos procesos psicológicos superiores implicados en el aprendizaje, van a repercutir directamente en la manifestación de dificultades específicas del aprendizaje. En este caso, se consideran a las dificultades específicas del aprendizaje como problemas de gravedad moderadamente alta y pues por lo que para su remisión justamente van a necesitar, además del proceso de enseñanza regular, una intervención especializada y prolongada, ¿no? Entonces, este elemento ya hay que considerarlo como uno de los grupos, digamos, más difíciles de tratar, ¿no? Entonces, considerando pues su gravedad. La afectación, como es moderadamente alta, debemos considerar además que si bien pues los procesos y funciones neuropsicológicas del alumno afectado no son dominantes ni impiden que puedan realizar otros aprendizajes, es significativa específicamente para esos aprendizajes. Las dificultades específicas del aprendizaje provocadas por dificultades específicas se van a presentar directamente como retrasos en el desarrollo neuropsicológico, afectando predominantemente pues áreas del hemisferio izquierdo y que se van a ocupar estas áreas
estas áreas como tal, de lo que es el procesamiento verbal, de lo que vendría a ser, por ejemplo, el razonamiento analógico como tal, las áreas, por ejemplo, del hemisferio derecho que también se ven implicadas en lo que son los retrasos propios del desarrollo neuropsicológico y que se encarga del procesamiento no verbal, áreas también del lóbulo frontal y prefrontal que se van a encargar del procesamiento netamente ejecutivo y o de funciones de control y coordinación. Entonces, todos estos elementos implican digamos, un mayor compromiso de lo que es la red neuronal. A diferencia de los anteriores dos grupos que podían estar, digamos, relacionados mucho más con factores tal vez externos que están perjudicando a lo que es o el bajo rendimiento o el problema escolar. Este grupo ya de las dificultades específicas del aprendizaje implica en lo que es el trastorno como tal un componente de orden biológico. Y en este caso, pues, netamente neurobiológico. Estos retrasos, obviamente, en lo que es el retraso del proceso neuropsicológico, va a condicionar el desarrollo de procesos y de funciones y de procedimientos, por ejemplo, perceptivos y psicológicos que están implicados en el aprendizaje o en los aprendizajes básicos. Por ejemplo, pues aquellas dificultades en los procesos perceptivos y psicolingüísticos, tales como son la percepción de estímulos visuales y auditivos, el desarrollo de orden fonológico, la automatización de los procedimientos de identificación y reconocimiento de estímulos que pueden perjudicar directamente, por ejemplo, a lo que es la consolidación pues, del aprendizaje de la lectura y de la escritura. Los procedimientos en el caso del uso de la memoria de trabajo y de la atención. En este caso, pues estos alumnos son mucho menos hábiles en lo que es el mantenimiento de las representaciones de estímulos visuales y auditivos y de almacenes verbales y no verbales, ¿no? Estos son niños que, por ejemplo, tienen dificultades para lo que es la comprensión lectora, para lo que es las operaciones, por ejemplo, matemáticas que implican lo que es la abstracción, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, pues el trabajo de cálculo mental, ¿no? Que implica, pues, memoria de trabajo y atención. Y en el último caso, pues, las dificultades específicas que se dan en cuanto a lo que es el planteamiento de estrategias de aprendizaje y metacognición que deben poseer estos niños y que están relacionadas con las estrategias de selección, adecuadas para la resolución, por ejemplo, de problemas, la elaboración de planes de acción, la planificación netamente de la conclusión y meta pues a cumplir durante una tarea específica, la revisión o lo que es propiamente la comprobación, por ejemplo, de una tarea y las estrategias metacognitivas que implica todo el proceso de funcionamiento ejecutivo más complejo para lo que son el aprendizaje como tal. A ver, Catherine pregunta sobre los trastornos de aprendizaje de bajo rendimiento. En este caso son dificultades de aprendizaje y las dificultades que son referidas al bajo rendimiento, que si están o no vinculadas, por ejemplo, al coeficiente intelectual. Y en este caso tendríamos que sí, podrían, en algunos casos podríamos considerar que el bajo rendimiento podría estar vinculado a ciertos criterios de bajo coeficiente intelectual. Entonces, en ese caso, hay algún factor propiamente específico a considerar en cuanto a lo que es este criterio de clasificación, pero generalmente no suele suceder que en el niño con bajo rendimiento exista, digamos, un criterio de orden, digamos, de funcionamiento cognitivo relacionado en cuanto a lo que es el campo de acción funcional y o, digamos, estructural u orgánico de ese niño, ¿no? Entonces, por lo general, no suele haber una correlación entre lo que es bajo rendimiento, ¿sí? Y bajo coeficiente intelectual. Probablemente encontremos en estos niños un rendimiento de coeficiente intelectual normal, ¿no? Entonces ahí podríamos, digamos,
digamos, generar una diferencia de lo que es el bajo rendimiento como tal, y tal vez otro criterio de clasificación como el problema de aprendizaje o como las dificultades específicas del aprendizaje, sabiendo que este niño, pese a que tiene un rendimiento, digamos, normal en lo que es coeficiente intelectual, pese a ello presenta bajo rendimiento en todas las áreas académicas. Por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, además de rendir bajo en matemáticas, rendir bajo en ciencias sociales, de repente rinde bajo en música, de repente rinde bajo en educación física, ¿no? Entonces son casi todas las áreas integrales de toda la currícula pues que este niño está atravesando. Entonces no suele asociarse a ello, sino más bien a los otros criterios que habíamos revisado, que son algunos factores netamente externos y que tienen que ver también con la edad del niño, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, la falta de supervisión sobre estos niños, de repente, como bien decía uno de los criterios, ¿no? De repente, entre comillas, las malas influencias sociales, ¿no? De repente el niño iba rindiendo muy bien y pues en la adolescencia, por el cambio de conducta, de amistades y demás, empieza a rendir bajo en todos los niveles, ¿no? Y esto no se atribuye pues a que tenga un coeficiente intelectual. El TDAH no es un trastorno específico del aprendizaje. En este caso, Natalie, el TDAH es es un trastorno netamente considerado como un trastorno de déficit de orden atencional, que sí, obviamente, tiene, digamos, correlaciones con dificultades que se van a presentar asociadas a lo que es el déficit de atención y obviamente repercuten pues en el rendimiento escolar del niño, ¿no? Entonces, no es considerada o no está catalogado dentro, por ejemplo, de los criterios de los manuales diagnósticos como un trastorno específico del aprendizaje. Es otro tipo pues de trastorno que también está catalogado dentro de los trastornos, por ejemplo, en el DSM-5 me parece que está catalogado dentro de los trastornos del neurodesarrollo como tal. Sí, como bien te decía Natalie, de repente, por ejemplo, pues obviamente tenemos a un niño con TDAH, ¿verdad? En este caso, esta niña con TDAH presenta dificultades en lo que es, obviamente, el proceso de atención, tiene dificultades en cuanto a lo que es la consolidación de la memoria, de repente tiene comorbilidades con otros tipos de trastornos como tal. No sé si con la dislexia directamente, pero podemos encontrar una alta comorbilidad de TDAH asociada a otro tipo de trastornos. Pero esto no implica que el TDAH como tal sea considerado un trastorno específico del aprendizaje. Específico, pues no. Cuando hablamos de especificidad, por ejemplo, en los trastornos del aprendizaje, estamos hablando de los criterios que lanzábamos al principio, ¿no? Que están catalogados para específicos de lo que es la lectura, específicos de la escritura, específicos del cálculo y específicos del aprendizaje no verbal. Entonces, estos 4 elementos sí son considerados como trastornos específicos porque competen a un área específica, mientras que el TDAH implica o está catalogado pues dentro del trastorno netamente de trastornos del neurodesarrollo, que sí van a manifestarse o van a, digamos, repercutir obviamente en el aprendizaje del niño. Nada, como bien habíamos comentado, bueno, estas 3 semanitas vamos a ir trabajando con estos criterios. Entonces, les voy a pedir que vayan leyendo pues mucho acerca de lo que son clasificaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a buscar para este trabajo inicial, ¿sí? De este módulo, clasificaciones que vienen referidas desde el DSM-5, desde el CIE, les había puesto el CIE 10, pero si es posible, pues trabajar también la clasificación del CIE 11, que ya está en vigencia. Vamos a trabajar con también lecturas
acerca de las clasificaciones que están referidas desde el punto de vista neuropsicológico o neurocognitivo. Entonces busquen algún material que les sirva para apoyar, por ejemplo, estos criterios de clasificación, ¿no? de los trastornos específicos del aprendizaje desde esta fundamentación propiamente neuropsicológica, y vamos a trabajar en ello pues para lo que es la actividad, por ejemplo, de esta primera semana. Entonces, voy a tratar de mandarles también más material de apoyo al respecto. Si no cuentan, por ejemplo, con el manual del DSM-5, pues yo se los puedo pasar, ¿sí? Así que vamos a tratar de subirlo a la plataforma. Antes, pues Paola pregunta cuáles son los efectos negativos, ¿sí?, de la mala orientación o enseñanza del maestro, ¿no? Entonces, como bien veíamos en los dos grupos previos a lo que es el grupo de dificultades específicas del aprendizaje, encontramos a estos niños con problemas escolares y o con bajo rendimiento, ¿no? Entonces, probablemente no sé si efectos negativos, ¿no? Más que efectos negativos, podríamos decir que son algunas pautas, ¿no? Digamos, de mala orientación o de mala técnica, tal vez, de enseñanza, ¿sí? Para los niños, que probablemente con una buena orientación, pues el niño pueda superar, ¿no? Entonces, en este caso, van a repercutir directamente en lo que es obviamente pues el aprendizaje del niño, ¿no? En este caso no vas a, digo, o sea, el maestro no es el que origina el trastorno del aprendizaje, ¿verdad? Porque sabemos que el trastorno del aprendizaje como tal tiene pues una base fundamental típicamente neurobiológica, pero obviamente puedes estar alterando el proceso normal, ¿sí?, de aprendizaje, no ocasionando obviamente un trastorno, pero sí, digamos, no generando estrategias, digamos, que el niño pueda adaptar a su propio sistema, a sus propios ritmos, a sus propios tiempos, a su propia conducta y a su propia personalidad, ¿no? Entonces, yo qué sé, de repente, por ejemplo, así por irnos en un ejemplo muy, tal vez muy evidente, es el caso de aquellos maestros, ¿sí?, que enseñan en el área rural, y en el caso, pues, enseñan en español, ¿sí?, enseñan en castellano o en español, y el niño, pues, en casa habla en aymara o quechua o guaraní, yo qué sé, ¿no? Entonces, en ese caso, una mala aplicación de estrategias de enseñanza, de estrategias educativas para ese niño que necesita otro tipo de elementos propios, por ejemplo, de su lengua materna, pueden estar perjudicando en lo que es el proceso de adquisición de sus aprendizajes. Es decir, por ejemplo, yo qué sé, que a un niño le enseñes matemáticas en español, mientras que el niño pues en casa habla en aymara, ¿no? Y entiende su realidad en aymara. Entonces ahí puedes estar ocasionando un choque, por ejemplo, lingüístico muy importante, que no le permita pues al niño de repente pues aprender adecuadamente los contenidos, que podría tal vez aprenderlos muchísimo mejor en el caso de que pues su docente o su maestro le enseñe en idioma originario, ¿no? Entonces, tal vez ese tipo de dificultades, de problemas, que obviamente son subsanables en la medida que podamos contar con recursos pues adecuados para subsanar ese problema, ¿no? Pero obviamente no vas a poner, el maestro pues no ocasiona directamente un trastorno como tal, ¿no? El trastorno ya lo habíamos definido, ¿no?, como una, digamos, una problemática mayor que implica obviamente el compromiso neurobiológico y neurocognitivo pues de ese sujeto. Y sí, Paola, me parece que la currícula nacional, sí, nuestra currícula nacional podría estar un poco mal adaptada también actualmente también para nuestra realidad, ¿no? A medida que vamos avanzando, por ejemplo, en el proceso propiamente de utilización, por ejemplo, de nuevas tecnologías,
de la comunicación o nuevas tendencias en cuanto a lo que es la educación como tal, y nosotros muy probablemente pues seguimos muy arraigados a lo que son nuestras, digamos, nuestras leyes nacionales, ¿no? Que están además referidas en el marco lógico de algunas otras realidades, ¿no? Por ejemplo, pues, yo qué sé, Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, que de repente pues tenía una realidad social muy diferente a la que actualmente vivimos. Por ejemplo, nuestra coyuntura, perdón, misma que estamos viviendo actualmente en Bolivia, ¿no? Tal vez requerimos otro tipo de currícula mejor adaptada a nuestra realidad nacional que simplemente la adaptación de otra currícula que viene de fuera, ¿no? Entonces, sí, hay algunos sistemas de aprendizaje que están perjudicando, ¿sí?, a lo que es la adquisición de aprendizajes como tal, ¿no? Es decir, no sé, esto lo discutíamos directamente en el primer módulo con sus compañeros de presencial, que de repente, pues, la enseñanza, ¿no? La enseñanza como tal está orientada a cierto tipo de requerimientos nacionales, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la currícula que implica, yo que sé, que ahora, por ejemplo, muchos maestros no hacen seguimiento a sus alumnos respecto a lo que es, por ejemplo, la ortografía, ¿no? O de repente muchos maestros que no, de repente no prestan demasiada atención al niño, que requiere un reforzamiento importante para ciertos contenidos, y que, por ejemplo, al maestro a veces se le, por cuestiones internas, ¿no?, del sistema educativo, del sistema propiamente laboral que implica al maestro como tal, no pueden cumplir con lo que es, por ejemplo, el darle lo que había antes, ¿no? Lo que había el reforzamiento o el aplazo, pues, al niño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen que justificar muchísimas veces el por qué, por ejemplo, están reprobando a un niño en una materia, ¿no? Entonces, esta justificación implica, pues, todo un papeleo, todo un trámite y demás, ¿no? Entonces, definitivamente, tal vez los tiempos un poco han cambiado en cuanto al sistema educativo, pero también se están generando ciertos conflictos a nivel escolar, a nivel educativo, donde el niño, eh, lo voy a decir así, ¿no? Pasa por pasar más o menos, ¿no? Pasa porque tiene que pasar de curso, ¿no? Entonces, definitivamente hay ciertos planes nacionales que están, digamos, perjudicando a lo que es el aprendizaje y la consolidación de este proceso de lo que es la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, sí, hay dificultades, pues, con nuestra currícula nacional, Paola. Bueno, entonces es esto, ¿no? Entonces voy a tratar de, no sé si voy a revisar la plataforma, de todos modos, si no está el DSM-5 o el CIE 10, CIE 11 y demás, pues se los voy a enviar a plataforma como tal, para que vayan revisando, para que vayan trabajando en esas clasificaciones, pues, que vamos a ver esta semana, ¿sí? Y para las siguientes semanas, pues también vayan revisando criterios que tienen que ver con la semiología neuropsicológica, ¿sí? Semiología neuropsicológica de los trastornos específicos del aprendizaje. Entonces, para que no se nos haga muy pesado todo ello y que no sea totalmente incomprensible, digamos, para lo que venga, ¿sí? Entonces, bueno, que tengan muy buenas noches. Que descansen. Muchísimas gracias por su atención, por las preguntas, los comentarios y demás. Y estoy atenta, pues, a cualquier cuestión, ¿sí? Entonces, descansen y nos estamos escuchando el día jueves.